Hola, ¿qué tal? Desde Fundación Triángulo os damos de nuevo la bienvenida a la que es la tercera de las sesiones de este seminario online sobre cómo responder al odio, cómo abordar las respuestas, cómo enfrentar los delitos de odio desde las estrategias y las buenas prácticas para hacerlo, delitos de odio sobre diversidad sexual y de género. En general, pero también específicamente en las redes sociales. En la primera de las sesiones abordamos qué es un discurso de odio, qué es el delito de odio. En la segunda, sobre cómo se denuncia un delito de odio en redes sociales en los distintos ámbitos. Hoy lo que queremos es abordar esta realidad desde el plano más humano, desde las experiencias personales, con dos testimonios en primera persona y con dos testimonios del acompañamiento a víctimas de delitos de odio por identidad de género y por orientación sexual. Pero este seminario, esta tercera parte de nuestro seminario, esta tercera sesión, la queremos inaugurar a lo grande, ya que de alguna manera también estamos celebrando que como Fundación Triángulo este año, 2021, cumplimos 25 años de activismo LGBT en nuestro país y en el mundo. Y qué mejor para darnos la bienvenida que Boti García Rodrigo, directora general de Diversidad Sexual del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Buenas tardes, Boti, bienvenida. A lo largo de la historia, las personas LGTBI hemos sido castigadas por las leyes, perseguidas por la justicia, patologizadas por la medicina y denostadas por la sociedad. En el fondo de este sentimiento está el hecho de que la diversidad sexual y de género pone en cuestión un sistema político, social y cultural que establece una única forma aceptable de ser y de sentir. Todavía hoy existen lugares donde las personas LGTBI somos perseguidas, encarceladas e incluso condenadas a muerte. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, la violencia contra lesbianas, gays, trans o bisexuales no cesa. No cesa el odio hacia estas personas. Es un odio que reviste muchas formas. En España, a pesar de los avances legales y sociales conseguidos, la diversidad sexual de género y familiar está entre las causas más frecuentes de los delitos de odio. Y el alumnado LGTBI sufre con demasiada frecuencia acoso en los centros educativos, con el sufrimiento y los devastadores efectos que esto conlleva. En la actualidad, y cada vez con mayor virulencia, las conquistas y los avances en comunicación que suponen una cara positiva encierran también una lamentable cara negativa. Como escribió Dickens, era el peor de los tiempos, era el mejor de los tiempos. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la humillación y la agresión es una triste realidad con la que convivimos en la era digital. Cada día es más corriente que redes sociales como Facebook o Twitter estén infectadas de publicaciones ofensivas hacia las mujeres, las personas con diversidad funcional, hacia las personas migrantes o LGTBI. Según un informe de la Comisión de Educación de Kogan del 2016, el medio más utilizado para ejercer ciberbullying LGTBI-fóbico son las redes sociales. En este contexto se hace necesario, se hace imprescindible articular mecanismos legislativos y dotarse de herramientas prácticas para combatir el odio y la discriminación hacia quienes tienen formas de ser, de sentir y de amar no heteronormativas. Prestar una adecuada atención a aquellas personas LGTBI que sean violentadas tan solo por el hecho de ser quienes son. La legislación que actualmente se prepara en el Ministerio de Igualdad, en esta dirección general, tiene como objetivo acabar con la discriminación que durante siglos hemos sufrido las personas LGTBI, conseguir la igualdad efectiva y real y fomentar la visibilidad y valoración positiva de la diversidad sexual, de género y familiar. 3 objetivos irrenunciables que a medio y largo plazo puedan acabar con esta verdadera pandemia de nuestra sociedad que es la LGTBI-fobia. Por eso, se trata de una legislación no solo imprescindible, sino urgente. Y precisamente por eso tenemos puesto todo el empeño del Ministerio en lograr que estas herramientas contra el odio, mecanismos
facilitadores de proyectos vitales de vidas dignas, sean una realidad en el plazo más corto posible. Es fundamental recordar que esa LGTBI-fobia, ese odio a la diferencia, sea cual sea el medio por el que se expande, se traduce en agresiones, en acoso escolar, en miedo, en vergüenza, en invisibilidad, en sufrimiento. Se traduce en lágrimas. Se hace imperativo enderezar el rumbo, cambiar los modos. Es fundamental e imperativo no olvidar que el antónimo del odio es el amor. Agradeciendo mucho las palabras de Boti García Rodrigo, ese referente que es para el activismo LGBTI en nuestro país y probablemente en parte internacional, y sus palabras como directora general de Diversidad Sexual y Derechos Humanos del Ministerio de Igualdad, y agradeciéndole que haya estado con nosotros en este seminario que desde Fundación Triángulo y el equipo de cooperación al desarrollo estamos desarrollando sobre delitos de odio. Llegamos a esa tercera sesión en la que estamos intentando analizar no solo qué es un delito de odio con toda la profundidad del análisis del concepto y de la tipología y todo lo que hay detrás, sino también cómo se denuncia un delito de odio en las redes sociales, con la experiencia práctica que en las dos sesiones anteriores de este tiempo, de estos debates, os hemos planteado. Y tras esas palabras y esas sesiones iniciales sobre conceptos y sobre tipología de delitos de odio, creíamos fundamental que en este tiempo de reflexión, en este seminario, pudiéramos contar con la realidad de las vidas de personas LGBTI que en su propia experiencia han conocido delitos de odio o han sufrido delitos de odio o han tratado con denuncias de delitos de odio, desde la realidad, desde lo humano. Y para profundizar en este enfoque del análisis de delitos de odio en redes sociales, hemos convocado a tres personas que tienen mucho que decir. María Vélez, que es mujer, feminista. Ella es trabajadora social de la Universidad de Cartagena, investigadora de Caribe Afirmativo en temas relativos a violencia y acceso a la justicia para mujeres LGBT y violencia interfamiliar, y que ha sido ponente por parte del proyecto Enterezas de Caribe Afirmativo en la audiencia temática de la CIDH, Situación de Derechos Humanos de Mujeres LGBT en Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Honduras. Coordinadora además de la Casa Afirmativa de Cartagena, de Caribe Afirmativo, e integrante de la red Afro-LGBTI y de la colectiva de mujeres feministas Amapolas. Ella tiene amplia experiencia sobre el trabajo en el abordaje de los delitos de odio, como su propio currículum, tan breve referido, pero intenso y extenso, puede demostrar. Y la hemos invitado para que hoy nos aporte su experiencia, su vivencia sobre toda esta cuestión, pero también contaremos después con la propia experiencia personal de alguien que nos emociona mucho poder tener hoy aquí, y al cual también, igual que a María, se lo agradecemos, que es a Aaron Lee. Él, que es violinista de profesión y presidente de la Fundación Arte que Alimenta, fundador además de la misma, una entidad no lucrativa que busca mediante las artes apoyar a diversos colectivos vulnerables, jóvenes LGBTI, mujeres sin hogar, niños en riesgos de exclusión, entre otros y otras, y que en 2020 ha publicado una obra autobiográfica, un excelente libro que os recomendamos, Yo soy el que soy, con la editorial Letra. La obra se convirtió a su vez también en obra teatral. La obra literaria se convirtió en obra teatral bajo el mismo título. Mucha gente se ha podido emocionar, algunos todavía tenemos pendiente el poder hacerlo, pero en cualquier caso hoy podremos conversar con él sobre su experiencia vital y lo mucho que tiene que aportar y lo generoso que significa el hecho de aportar su experiencia vital a la construcción colectiva de una sociedad mucho más igualitaria y sin delitos de odio, o al menos con un abordaje correcto ante los mismos. Y, por último, contaremos con Cristina Viciana. Ella es mujer lesbiana, feminista y activista por los derechos LGBTI, es compañera de Fundación Triángulo desde Extremadura, es trabajadora social y técnica de proyectos en el Servicio Plural
de atención a personas LGBTI de Extremadura que gestiona Fundación Triángulo y dirige. Concretamente, está en el área psicosocial de este servicio y además es parte del equipo que atiende la Oficina de Víctimas por LGBTI-fobia de la región extremeña. Toda la casuística y el aprendizaje que ha podido tener lo compartiremos luego. Será en esta tercera sesión de este seminario online sobre delitos de odio que hemos decidido poner en marcha y que vamos a comenzar ya escuchando a María Vélez, a la cual me apetece dar ya y me hace muy feliz saludar después de haber compartido aquella audiencia en la que recuerdo que estuvimos y alguna que otra experiencia como la inauguración de la Casa de Caribe Afirmativo en Barranquilla, preciosa por cierto. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, José María. Realmente para mí es un placer estar con ustedes en este espacio y compartiendo un poco cuáles han sido las reflexiones que desde Caribe Afirmativo hemos construido en torno a los discursos de odio. De hecho, esta participación no solo quedará en esas reflexiones de Caribe, sino que el poder consolidarlas me permite en su momento contarles un poco cuál ha sido mi experiencia desde la juventud y hasta la actualidad con todo, pues con la forma y con la manera en cómo operan y se llevan a cabo pues los discursos de odio en un país como Colombia. José María ya lo dijo en mi presentación. Y bueno, les voy a compartir un poco lo que desde Caribe Afirmativo hemos entendido, y es que el odio se constituye como una práctica social y política que en su ejercicio se ve representado pues desde el discurso que busca pues convertirse en un obstaculizador o en un deslegitimador de la lucha de la reivindicación de derechos de sectores históricamente discriminados. De hecho, el odio puede llegar a ser entendido también como una construcción irracional que se alimenta por prejuicios sociales que pues llevan a que un conjunto de personas se conviertan en negadores de derechos y en legitimadores de violencia, que diría que se reproduce pues desde un lenguaje verbal, escrito o simbólico, que, bueno, al ser el lenguaje, ya como lo han venido conversando en los anteriores paneles, que al ser el lenguaje, pues la herramienta de comunicación, logra pues transmitirse y logra pues asumirse como una práctica cotidiana. Nosotros en Caribe Afirmativo hemos entendido como 5 aspectos o características o fenómenos que se llevan a cabo cuando se ejercen o cuando se empiezan a creer, porque los discursos de odio son prácticas que se creen y se naturalizan en la cotidianidad. El primero de ellos es cómo amplios sectores ven a la otredad como ciudadanos de segunda, tercera o cuarta categoría, sintiendo o más bien como encasillándoles como personas que no encajan, que están mal, que deben cambiar, que deben como adaptarse. De hecho, allí, dentro de ese análisis que nosotros hemos hecho a partir del acercamiento a las comunidades, pero también desde la investigación, hemos notado que este discurso de odio, que estos ciudadanos que suelen citar o situar desde segunda, tercera o cuarta categoría, suelen ser personas LGBT, líderes sociales, personas o el feminismo en términos generales, o incluso personas en situación de movilidad humana. Actualmente las particularidades socioeconómicas de Venezuela han hecho que el flujo migratorio de personas LGBT hacia Colombia pues aumente, y ello ha hecho que se exacerben los discursos de odio con relación a las personas en situación de movilidad humana y mucho más a las personas en situación de movilidad humana LGBT. De hecho, hace poco, y contándoles un caso particular, un caso en el que estuve involucrada, hace poco estuve en el espacio público, en un lugar en el que conviven artesanos, personas que venden jugos, aquí en Colombia, aquí en Cartagena, yo estoy en Cartagena, y escuché un comentario de colombiano compra colombiano. O sea, y se trata de una frase que quien se sitúe en un espacio fuera de contexto y la escuche, quizás considere que es algo inofensivo, pero realmente estamos hablando de una frase en la que las personas se referían a dejar de comprarle a las personas venezolanas e incluso a colombianos retornados, negándole así las posibilidades de
tener un sustento, tener un ingreso económico. De hecho, estas son algunas de las formas en las que los discursos de odio también se manifiestan. Por otro lado, la segunda de esas reflexiones que nosotros hemos constituido desde Caribe Afirmativo es cómo al operar el discurso del odio suele como entender que el otro tiene el problema, que son una amenaza, que deben cambiar. De hecho, recuerdo como en mi juventud, en muchas ocasiones escuché comentarios de tipo, ¿por qué simplemente no te enamoras de un hombre, tienes una familia? Como si se tratara de un clic que uno hunde, un interruptor que uno hunde y inmediatamente su orientación sexual pues es distinta. O incluso comentarios de muchos familiares míos muy cercanos a organizaciones religiosas que manifestaban que me acercara a estos lugares, que eso se trataba pues de un espanto, de un espíritu que hacía parte como de mí, etc. Y otro de estos aspectos que se sitúan muy cercanos a los discursos de odio es cómo se suele sentir, de hecho es una experiencia personal, cómo se suele sentir o experimentar miedo o sentirse que somos merecedores, que somos culpables, que efectivamente estos sectores tienen la razón, es que son, sí, es que son como capaces de entrar en un juego en el que te sitúan en ese sitio de merecedor, de culpable. De hecho, en mi caso particular, cuando tenía 11, 12 años, bueno, yo era una niña con expresión de género masculina, la cual fue víctima de violencia sexual, fui víctima de una violación sexual. Y yo recuerdo que mi perpetrador me repetía una y otra vez que las mujeres estábamos como diseñadas, creo que era la palabra que utilizaba, diseñadas o estábamos, teníamos que aprender, sí, las mujeres teníamos que aprender a darle placer a los hombres, esa era como nuestra labor en este mundo, y que esto me iba a ayudar a que toda la carga de macho, que no fuera como tan marimacha, era lo que él una y otra vez me repetía mientras sucedía esta situación de violencia. Y yo recuerdo que por mucho tiempo en mi vida me convencí de eso. O sea, me decía a mí que tenía que hacerlo, que tenía que garantizar placer, que tenía que callar, que tenía que tomar una posición sutil, una posición de sumisión. Y de hecho, esta situación de miedo fue tan tremenda que en algún momento de mi vida llegué a omitirlo. Por mucho tiempo lo callé, por mucho tiempo dejé de recordarlo, porque el recuerdo también es una posibilidad de poderte situar en una posición en la que luego tomes la decisión de sacarlo, de denunciarlo, de lucharlo y de contribuir para que otras mujeres, otras compas, otras hermanas no vivan esa misma situación. Entonces sigo con este número, con estas reflexiones en torno a estos discursos de odio que de hecho, como ya lo estaba diciendo, se amparan también por todo el tema de la fe, de la religión, de la emocionalidad, de los sentimientos, y es como estos discursos de odio, por lo menos en los últimos años, ha incrementado el número de organizaciones religiosas, el número de organizaciones de fe que reproducen discurso de odio, discurso que niega derechos a las mujeres, a todos estos sectores que les he estado comentando, y cómo se desdibuja. Pareciera que se desdibujara el odio, se cambiara el discurso y las personas al final no supieran que están discriminando, que están violentando, que están odiando a otros cuerpos. Y por último, finalmente, pues para Caribe Afirmativo hemos entendido que el odio no es el único problema, que los discursos de odio no son el problema, que se trata como de un iceberg en el que lo que vemos son los discursos de odio, pero que realmente hay un conjunto de prácticas naturalizadas, legitimadas por escenarios prejuiciosos, por una estructura prejuiciosa, que al final de cuentas se reproducen escenarios como la familia, la escuela, las religiones, los trabajos, y perpetran y perpetúan y violentan, pues, y obstaculizan nuestro ejercicio de vivir, de amar, de ser en un país como Colombia.
Realmente para nosotros esto se ha constituido en un ejercicio, desde Caribe Afirmativo hablo y también desde mi apuesta política, en un ejercicio por construir un territorio alterno. Nosotros hemos entendido que se trata de llamar al trabajo colectivo, a la articulación, a la construcción de paz, al diálogo permanente, pero que también es necesario la exigibilidad de derechos, el potencializar liderazgos políticos LGBT, que seamos nosotros y nosotras quienes lleguemos a los lugares y podamos representar nuestras particularidades, podamos mostrar nuestras realidades. Y sin lugar a dudas, creer fielmente en la movilización social, en las acciones que se dan desde lo barrial, desde la calle, desde las tomas simbólicas, desde el marchar, desde el ejercicio político, desde el ejercicio corporal, y reconocer también las acciones de resistencia. Las acciones de resistencia que durante mucho tiempo hemos hecho a las personas LGBT y que hoy por hoy son una estrategia, son como en parte son un escudo, pero también son una forma de dibujar y de construir estos discursos de odio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, de corazón. Después hablamos un poquito más, si quieres, si puedes, de forma colectiva, porque hay algunas cuestiones que me gustaría que pudiéramos compartir entre las 4 en coloquio. Pero vamos a escuchar, si te parece, el testimonio emocionante de Aaron Lee, que algunos hemos podido ya leer, pero que creo que es súper interesante que podamos compartir aquí. Yo quiero agradecerle mucho que esté hoy con nosotros en este seminario que organizamos. Aaron Lee, como decía, ha publicado su libro Yo soy el que soy, que también es obra de teatro, y ha compartido su experiencia como persona víctima de delitos de odio. Aaron, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Mi experiencia como víctima de delitos de odio empezó desde la niñez. Aunque yo he nacido en Madrid y luego a las pocas semanas mis padres se mudaron a Barcelona, siempre he sido, desde muy tierna edad he sido víctima de los delitos de odio por temas raciales, para empezar, y luego ya a partir de la adolescencia, incluso antes se podría decir, he sufrido de la discriminación y por mi orientación sexual, que incluso antes de ser consciente de ella. Y también pues ahora con la historia del libro que he publicado, con Yo soy el que soy, y también la obra de teatro, en la que muestro de una manera bastante directa una realidad personal que viví en el año 2005, en el que en mi propia familia tuve que sufrir la discriminación por mi homosexualidad y tuve que pasar por diferentes terapias de conversión, sea a través de un médico o a través de una reclusión forzosa, por llamarlo de alguna manera, en una iglesia en la otra parte del mundo. Y también pues desde los 18 años he tenido que salir de casa, huir de ahí, porque no aceptaban mi orientación sexual. Por supuesto, en esta situación, en los delitos de odio por discriminación por orientación sexual, incluso dándose dentro de un ámbito familiar, ha sido muy difícil mostrarlo públicamente, porque era consciente que si lo denunciaba, teniendo en cuenta que había menos organismos o instituciones que podían asesorar y ayudar, aún así habría sido muy difícil porque es intrafamiliar. Era consciente que si servicios sociales se hubiese hecho cargo de mí, habría sido muy complicada mi futuro, sobre todo la educación que yo estaba recibiendo en ese momento. Una vez que salí de mi ámbito familiar, mi hogar, cuando me echaron con 18 años, pues me vi en el mundo real, por decirlo de alguna manera, y ahí también, por supuesto, es muy fácil recibir los ataques, tanto racistas como por la orientación sexual,
y ser también víctima de un tema que no se habla mucho a día de hoy. Se habla mucho más, también por los números, el tema de la violencia de género, pero no se habla de la violencia sexual entre hombres. Parece que los hombres no podemos ser violados, y esto es un tema que, bueno, también expongo en el libro, porque también son situaciones extremas que viví cuando tenía 19 años. En ese momento la falta de información, el desconocimiento, tampoco se divulgaba este tipo de informaciones, hacía que yo no supiese a quién acudir. También, las cosas han cambiado afortunadamente, desde el Ministerio de Interior como la Oficina de Delitos de Odio. Pues yo hace 2 años aproximadamente sufrí un delito de odio, otra vez, pues incluso fue por mi portero de la finca donde vivía por aquel entonces, que me atacó amenazándome por ser de origen oriental, y también por ser gay. Y en este caso sí que recibí la ayuda tanto de la Policía Nacional como por parte de la Oficina de Delitos de Odio, que en ese momento lo dirigía Miguel Camacho. Recibí un asesoramiento y fui ayudado también por el programa LGTBI de la Comunidad de Madrid. Así que creo que hoy en día la situación, aunque hay mucho trabajo por hacer, ha cambiado radicalmente, al menos vamos en buena dirección y dando buenos pasos. Así que creo que es importante seguir haciendo ese trabajo de reconocimiento y visibilización de estas instituciones, porque yo creo que la gran mayoría del colectivo no conoce esta oficina de atención a las víctimas de delitos de odio. Y bueno, creo que a día de hoy el mayor consejo que podría dar sería la de denunciar estas situaciones, que hay organismos, sea la policía, todas las fuerzas de seguridad, policía municipal o nacional, guardia civil también, pues están ahí ya con una formación mayor, tanto en empatía, sensibilización hacia el colectivo. Es imposible no emocionarse escuchándote, Aarón. Perdona que te lo comparta, necesito hacerlo. Y para mí ha sido, aparte de emocionante, clara una conexión. Después de escuchar a María y escucharte, hay una palabra que para mí define con nitidez cómo has podido enfrentar todas las situaciones. Y es la entereza vital. Y lo digo porque precisamente el trabajo de María se desarrolla sobre ese concepto, intentando acompañar el empoderamiento de las mujeres LGBT en el Caribe americano. Gracias por haber compartido tu experiencia, no solo hoy con nosotros, que por supuesto, sino con el mundo en tu libro y en esa obra de teatro. Después nos gustaría poder conversar un poco más, conectando en el diálogo la conversación y las vivencias para poder reflexionar de manera compartida, pero ahora vamos a escuchar a Cristina Viciana, que es compañera de Triángulo y que participa, como antes decía, en el Servicio Plural, que es el servicio de atención a personas LGBT, como el que te acompañó en Madrid, pero en este caso de Extremadura. Cristina, buenas tardes y muchas gracias. Pues como decía José, yo trabajo en Extremadura, concretamente en el Servicio Plural, en el Servicio de Atención a Personas LGBTI de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Extremadura es una región en la cual fue la última del resto de comunidades de España que tuvo una asociación LGBTI, pero sin embargo somos pioneros en tener una ley LGBTI a nivel regional. El Servicio Plural nace con la intención de profesionalizar la atención a las demandas y a las necesidades del colectivo LGBTI. Y al igual que nació hace 10 años aproximadamente el Servicio Plural, también contamos en Fundación Triángulo, en el área social,
con un punto específico de atención a víctimas por LGBTI-fobia, lo que llamamos la Oficina de Atención a Víctimas por LGBTI-fobia. Esta oficina opera en toda Extremadura y está atendido por distintos técnicos de la entidad. Hay que recordar que Extremadura es una región eminentemente rural, y esto hace falta remarcarlo porque nuestro trabajo se va a extender más allá de las grandes ciudades. Y además el entorno rural, respecto al colectivo LGBTI, tiene unas particularidades específicas que hace falta contemplar, y también hace falta contemplar en relación a los delitos de odio. Decía que la población se distribuye, la dispersión entre los municipios hace que sea una comunidad fundamentalmente rural, y esto produce respecto al colectivo LGBTI pues una dificultad en el anonimato, es decir, para no ser la persona LGBT del pueblo hace falta realizar verdaderos esfuerzos para permanecer en el armario. Esto va a tener ventajas y desventajas, como veremos a continuación. Ventajas en el sentido de si hay menos personas visibles en los pueblos de la región, van a disminuir los delitos de odio. Sin embargo, es verdad que en determinados pueblos sí que puede existir quizá una percepción de cierta hostilidad. Cuando hablamos de los pueblos extremeños no podemos generalizar y hablar de la realidad LGBTI como más perseguida, porque sí que es cierto que tenemos experiencias en pueblos donde personas LGBTI conviven y realizan sus vidas y sus día a día con una orientación sexual o identidad de género visible sin ningún tipo de problemas, y además son referentes en los pueblos para las nuevas generaciones. También es verdad que en los pueblos existe cierta presión social y familiar que quizá en una ciudad más grande no existe tanto, aunque al final esto va a depender de cada familia concreta. Por tanto, ¿existen más delitos de odio en las zonas rurales o en las zonas más urbanas? Pues realmente nos vamos a encontrar, y en esto sí que podría ir a las estadísticas que tenemos recogidas en la Oficina de Atención de Víctimas por LGBTI-fobia del año pasado, de 2020, y encontramos cierto equilibrio. Y este equilibrio es justamente debido a las ventajas y desventajas del anonimato. Si en las ciudades hay más visibilidad LGBTI, realmente hay más probabilidad de sufrir algún tipo de delito de odio, por pura estadística. También es cierto que el anonimato tiene ventajas y desventajas en pueblos, ya no en relación a visibilizarte, o bueno, quizás sí en relación a visibilizarte, porque dejas de ser una persona LGBTI para ser la hija o el hijo de tu amiga de toda la vida o de la panadera, o me refiero que al final hay una red en torno a la persona que puede ser más difícil que un agresor o una agresora que sí que en principio no conoce a la persona que agrede en la ciudad, no vaya a conocer a esta persona LGBTI del pueblo que sea. Respecto a las víctimas, en la Oficina de Atención a Víctimas podríamos dividir y aquí ya incluir la perspectiva de género si atendemos a las víctimas por homofobia o por transfobia. En el caso de la homofobia, incluyo por supuesto a personas gays, lesbianas y bisexuales. La incidencia la mayor incidencia la ocupan los chicos, y hablo de víctimas, ¿vale? Y esto va a ser pues porque de forma histórica han sido perseguidas con más intensidad, con más agresividad. Los chicos tienen o gozan de más visibilidad, y también las muestras de cariño entre dos chicos no pasan tan desapercibidas como pasan entre dos mujeres, y esto hace que al final de alguna manera pues se expongan a determinados tipos de agresiones, y además también ellos denuncian más. En el caso de las mujeres, pues sabemos que dentro del colectivo están más invisibilizadas, y en ese sentido, y hablo solamente de orientación sexual, sí que nos encontramos que no
no hay tantas víctimas mujeres que tengan una orientación sexual diferente a la heterosexual. Sin embargo, se produce un efecto paradójico cuando categorizamos, cuando dividimos a todo el conjunto de víctimas por delitos de odio en relación a la identidad de género. Aquí el top estaría en las mujeres trans. De hecho, el año pasado, de todas las personas trans que habían sido, por desgracia, víctimas de este tipo de delitos de odio, no era ningún hombre y todas eran mujeres. También es verdad que el efecto de las hormonas en los hombres produce una serie de cambios que hacen que pasen mucho más desapercibidos. Es cierto y hace falta pues remarcar que cuando hablamos de víctimas por LGBTI-fobia no solamente hablamos de las personas LGBTI, también hablamos de madres y padres de personas LGBT, hijos e hijas de personas LGBT e incluso también de personas heterosexuales que van a presentar una expresión de género, es decir, van a ser leídas como personas del colectivo sin tener por qué serlo. Y también, y esto pasa a menudo en los institutos, que se produce pues lo que conocemos como la LGBTI-fobia por contagio, ¿no? Una persona que se relaciona con personas del colectivo LGBT puede ser leída también y entendida a ojos de los espectadores y las espectadoras como personas del colectivo. He hablado del perfil de las víctimas y sí que decir que en el perfil de las personas que realizan este tipo, que ejercen, mejor dicho, este tipo de violencia, nos vamos a encontrar con un perfil pues masculino. Va a ser el varón de forma general, no exclusiva, pero de forma general, quien comete esta serie de agresiones o de violencias. El 90% de las agresiones en 2020 fue de forma presencial y de ellas casi la mitad en espacios públicos. Esto no quiere decir que no se produzcan agresiones en espacios virtuales, porque todo lo que estoy contando y trasladando, estoy hablando del punto de atención, es decir, de las agresiones que nosotros recogemos, es decir, de personas que se acercan a nuestro punto para pues, que podamos realizar un acompañamiento, un asesoramiento, dotar de información, etcétera, etcétera. Por tanto, no recogemos todos aquellos delitos de odio que se producen en la región extremeña y veremos por qué. Si hablamos además de una de las características principales que tienen los delitos de odio en la región extremeña, tenemos que hablar de la infradenuncia. En 2020 se denunciaron menos del 40% de las agresiones que tenemos registradas. Y esto va a atender a diferentes motivos y uno de ellos va a ser el miedo a las represalias y no olvidemos que muchas de estas violencias también van acompañadas de amenazas. Además, el colectivo LGBTI, cuando aceptamos pues nuestra homosexualidad o nuestra transexualidad, de alguna forma en las etapas de la aceptación de nuestra realidad renunciamos a cierta apacibilidad en nuestra vida y esto puede conllevar a que normalicemos este tipo de violencia y entendamos que de alguna manera es lo que toca y no nos sintamos legitimados y con el derecho a denunciar este tipo de agresiones. Además, sí que percibimos una cierta desconfianza en el sistema judicial o en las instituciones y muchas veces existe el miedo a y si denuncio, ¿cuál va a ser el trato por parte de las instituciones? ¿Me voy a sentir acompañado y arropado o arropada o no? Además, pensemos que no todas las personas que sufren este tipo de agresiones están fuera del armario y son visibles, con lo cual nos encontraríamos en una situación tremendamente difícil a la hora de interponer una denuncia o incluso de acudir a nosotros y a nosotras como el punto de atención a las víctimas. No olvidemos también que las personas extranjeras pueden tener miedo a la hora de denunciar por encontrarse, y hablo de las que se encuentran en una situación de irregularidad, por miedo a que pueda tener alguna consecuencia en relación a sus vidas aquí en España. Además, existe ya no solo un desconocimiento acerca de los derechos o de las acciones que se llevan a cabo, de cómo poner una denuncia, dónde, sino también, y esto es un poco un ejercicio casi de reflexión,
nuestro punto de atención a víctimas por LGBTI-fobia quizá debería de contar con una difusión mayor para que no ocurra que una persona que sufra este tipo de agresiones no sepa o se encuentre sin información, y sobre todo que al final es una manera muy sencilla de acudir al punto y que le podamos ofrecer una serie de servicios o de recursos o de herramientas para que pueda afrontar esa situación. Pues comentaros que funcionamos de manera integral. Es un servicio especializado que cuenta con profesionales que nos dedicamos a la atención específica de delitos de odio por LGBTI-fobia, y que si bien durante un tiempo más o menos extenso hemos trabajado en red y lo seguimos haciendo, ojo, ahora sí que contamos con profesionales específicos en este punto de atención para tratar que el acompañamiento sea lo más redondo posible y no marear, entre comillas, a la víctima. Y hago entre comillas lo de marear, y quizás no es la palabra más acertada, porque quiero remarcar que cuando una persona es víctima de una situación de este tipo, el estar recordando la situación y trasladando y reviviendo a diferentes profesionales la situación que se ha producido, quizá no es la mejor forma de conseguir pues esa resiliencia de la que al final es lo que buscamos, ¿no? Es un poco la meta, aparte de reparar los daños, por supuesto. Al final es muy importante la atención adecuada para la recuperación de la víctima, y dentro de la oficina vamos a disponer pues, de un servicio de acompañamiento, de un servicio de información, de una asesoría jurídica y legal, y también de una asistencia psicológica en el caso de que se valore o de que se estime oportuna. Y la forma de trabajar es un esquema muy simple. Se realiza una acogida y además casi decir que sería la parte más importante, la bienvenida a la persona que viene a trasladarnos una situación de este tipo. Es la parte más importante para que esa persona se sienta en todo momento en un espacio seguro. Posteriormente se valora el acompañamiento o no a las siguientes acciones, y se realiza pues, una valoración y un plan personalizado de intervención para posteriormente derivar, en el caso de que sea necesario, a los diferentes recursos, tanto externos de la propia entidad, como comentaba anteriormente, como externos. Y yo creo que de esta forma he podido recoger de forma muy esquemática la realidad que nos encontramos en la región extremeña. Sabes, Cristina, yo me he emocionado un poquito al escucharte, porque sabes que estamos viviendo el 25 aniversario de Fundación Triángulo, ¿no? Y cuando te escuchaba, pues era inevitable pensar en como una de las cosas positivas que hemos aportado en el trabajo desde las distintas comunidades autónomas, y en mi caso particular en la vivencia desde Triángulo Extremadura, con la creación de ese servicio plural LGBTI que ya va para casi 15 años, y la memoria no me falla mucho, o por ahí tiene que andar, ¿no? Y recuerdo también lo complicado que era cuando al inicio de todo, cuando estábamos empezando a pensar en poner en marcha esta maravillosa locura que juntas hemos puesto en marcha, ¿no? Lo distinto que era atender a las víctimas cuando alguien entraba por la puerta. Y alguna persona me ha venido a la cabeza hace poco tiempo. Me acordaba de alguien en concreto que, viendo la serie It's a Sin, que no sé si la has llegado a ver, que aborda la realidad del VIH y el SIDA en tiempos mucho más complejos que los actuales, recordaba a personas concretas de aquellos tiempos, ¿no? Y cómo el servicio plural ha aportado. Pero tengo que preguntarte por algo que es para lo que hemos puesto en marcha este seminario y esta tercera sesión de este seminario, respondiendo al odio con estrategias y buenas prácticas, y la reflexión sobre el abordaje de los discursos de odio sobre orientación sexual e identidad de género, pero fundamentalmente intentando aterrizar un poco sobre cómo todo eso pasa en las redes sociales. En la experiencia del servicio plural, ¿crees que hay pautas distintas por los casos que llegan de violencia en redes? ¿Crees que se están intensificando? ¿Cuál es tu valoración? Pues la percepción, y creo que en esto coincidimos los compañeros y compañeras que atendemos en este punto,
es que se han incrementado los discursos de odio en las redes sociales. Se han polarizado en gran medida y al final la polarización de ideas lleva inevitablemente a una radicalización de los discursos extremistas y que al final, pues ya no solo en relación a la LGBTI-fobia, sino el racismo, la xenofobia, sí que en las redes sociales es algo tangible y palpable. También es verdad que las redes sociales, y comparaba antes las zonas rurales con las ciudades, y en este sentido, y hablaba del anonimato, y las redes sociales ocurre que los agresores y las agresoras se permiten agredir sin pensar en ningún tipo de consecuencia o de represalia, porque al final es lo que, y muchas veces esto es para reflexionar, es lo que tiene estar detrás de una pantalla y no ver a la persona que tienes enfrente, no cuestionarte cómo le va a afectar a la persona que va a recibir tu mensaje estas palabras, y sí que nos encontramos pues efectivamente agresiones por redes sociales que no se denuncian demasiado. También te diré que en estos casos también nos vamos a encontrar con una escasa proporción de denuncias y claro, igual que te comento las desventajas en relación al anonimato y a pues cómo se puede potenciar casi estos discursos de odio, también te diré que existe una ventaja y al final lo que ocurre en las redes sociales es una prueba, queda escrito. Y a la hora de poner una denuncia, sí que vamos a poder adjuntar todo este tipo de información y documentos y al final pues va a hacer que la denuncia pueda prosperar, que si pensamos en una denuncia en la que haya ocurrido en la calle, que no hemos identificado a la persona o no la conocemos de nada, a la persona que nos haya podido agredir. También es cierto que pues cada vez vemos más perfiles falsos en redes sociales que se realizan con esta intención únicamente. Y esto al final pues sigue amparando a violencia que es más compleja de identificar, pero que sea más compleja de localizar a la persona que la está ejerciendo no significa que no debamos de denunciar. Al final, en muchas ocasiones, pensando en que la denuncia no vaya a llegar a nada y que se va a archivar, una denuncia por esta cuestión no deja de ser un caso de activismo y es importante denunciar para que se recojan en las estadísticas y se puedan poner encima de la mesa pues una serie de recursos para financiar al final herramientas para estas personas y que ya no solo en el caso del acto violento, sino también para la recuperación de estas personas, porque esto no es un acto puntual, sino que esto al final deja pues unas consecuencias, como decía María anteriormente, en nuestros cuerpos. Vamos avanzando en la sesión. Hemos escuchado a María Vélez, hemos escuchado a Aaron Lee y Cristina ahora nos ha transportado hacia el seguimiento que desde el ámbito técnico y desde la implicación personal, porque muchas veces también tiene lugar, se realiza en el acompañamiento del trabajo que los servicios de atención a personas LGBTI van teniendo, en este caso con la experiencia del Servicio Plural de Extremadura, pero tienen en otras partes de nuestro país, en distintas comunidades autónomas. En este momento queríamos aprovechar también el rato de conversación que nos han permitido tener María, Aarón y Cristina para compartir. Quería preguntaros a los tres, y me da igual quién pueda tomar la palabra primero, ¿cómo creéis que en general las personas víctimas de delitos de odio se enfrentan y pueden superar lo personal si no tienen el acompañamiento familiar? El caso de Aarón es de los más graves o intensos que uno puede conocer, pero seguro que Cristina y María también habéis acompañado muchos y algunos, María también en primera persona. ¿Cómo creéis que las personas víctimas pueden sacar esa entereza
que hemos referido y que tantas veces es parte del futuro empoderamiento personal para enfrentar. ¿Cómo creéis que se pueden sacar fuerzas de ahí? ¿Cómo ayudáis a construir eso? Y en tu caso, Aarón, en primera persona, ¿en qué medida eso fue algo que salió de ti, de tu propia fuerza personal, o fue gracias al acompañamiento que pudiste tener? Vale, bueno, particularmente creo que las acciones cotidianas posteriores a las situaciones de violencia que suceden en los cuerpos de las personas LGBT, que suceden en los cuerpos de las víctimas en términos generales, siempre van a constituir acciones de resistencia. Guardar silencio a veces constituye una acción de resistencia, o poder nombrarlo también, o poder hacer parte de una organización, o poder... De hecho, eso hace parte un poco de lo que hemos entendido aquí en el Caribe colombiano. Hemos entendido que las prácticas de resistencia, algunas van cercanas a las acciones que se manifiestan en lo cotidiano, cuando la gente se nombra, cuando la gente se asocia, pero también cuando la gente sale al espacio público, cuando la gente se organiza. Yo creo que poder generar espacios para otras personas que viven situaciones cercanas a las nuestras, poder acercarnos de pronto a las niñas y a las mujeres que se encuentran en los colegios, o poder generar espacios como los que genera Triángulo, o como los que genera Caribe Afirmativo desde las casas afirmativas, o los que generan las colectivas, las activistas independientes, las lideresas, pueden constituirse en acciones para contrarrestar estas situaciones. Yo creo que esa sería como mi postura frente a la construcción de enterezas, pero siempre entendiendo que incluso que son momentos, que el ser víctima constituye situarte en una posición en la que vas a vivir una serie de cosas. O sea, se trata también de entender que tu silencio, el sentir miedo, el sentirte aislado, constituye un proceso en el que la responsabilidad es del Estado, en el que la responsabilidad también cae sobre nosotras, o también debería ser parte de nuestro activismo. El pensar en que esas situaciones no vuelvan a suceder en otras compas, y en hacer o constituir escenarios amigables y seguros para erradicar y desmontar todos estos discursos de odio y todas esas situaciones de violencia, trabajarlos más bien. Permitir también escenarios de acompañamiento psicosocial, de ser necesarios, o acompañamientos jurídicos, también constituye y le da como mucho más grosor a esta apuesta particular. Cristina. Pues fíjate que en relación a las violencias que se producen en el seno familiar por cuestiones relacionadas con la LGBTI-fobia, a nivel de intervención social desde el punto de vista técnico, sí que supone un reto, y sobre todo cuando estamos hablando de que la víctima pueda ser una persona menor de edad. Nos encontramos con que para trabajar con menores necesitamos la autorización de sus tutores o tutoras legales y de su familia. Y sin embargo, en estos casos que nos encontramos que la violencia se produce en este seno de la familia y que las figuras de apego que tienen que proporcionar el espacio seguro no lo proporcionan, a nivel de intervención social nos encontramos con una barrera importante. Y no tanto la barrera a la hora de actuar, sino una barrera que es la barrera del silencio, porque muchos de estos casos no llegan a nosotros y a nosotras. Respecto a si somos conocedores o conocedoras de este tipo de situaciones, sí que a través de los institutos de educación secundaria podemos tener complicidades, y a partir de ahí tratar de enfrentar la situación de alguna forma, también pues, con los servicios sociales de protección de menores. Y comentaba María una cuestión que es de vital importancia, y son los espacios seguros. Muchas de estas víctimas, que son menores de edad o víctimas que han sufrido la violencia en sus propias familias, llegan a organizaciones como Fundación Triángulo o como otras muchas que se dedican a luchar por los derechos de las personas LGBTI y que han sido víctimas en el pasado, pero se acercan buscando ese espacio seguro que en un principio
pues vienen con ganas de activismo o con ganas de conocer a otras personas para escuchar vivencias similares y a través de ese espejo que se produce, poder poco a poco encontrar pues, el empoderamiento y la resiliencia que tanto cuesta en situaciones como las que relataban el compañero Aarón y María. Aarón. Bueno, en mi caso es cierto que yo he tardado muchos años en poder hacer pública esta historia mía personal. Han pasado prácticamente 15, 16 años y he tenido incluso muchas dudas de qué necesidad hay de sacar a la luz una historia tan visceral y que compromete a mi círculo social, sobre todo el familiar. Pero después de muchos años de reflexión he llegado a la conclusión primera de que la mayor fortaleza se produce cuando uno es capaz de visibilizar y naturalizar los complejos o las vulnerabilidades, que es cuando una debilidad se convierte en fortaleza. Y segundo, me di cuenta que estas realidades de ataques, sean menores o no, o adultos, siguen pasando en España y, por supuesto, por no hablar en otras partes del mundo. Así que aún con la exposición que puede tener tanto mi vida personal como la familiar, pues consideré que dentro de unos márgenes de seguridad pues compensaba el exponer al mundo mi historia para dar esa visibilidad, recordar a mucha gente que esto sigue pasando y que hay que seguir trabajando, que no demos por hecho las cosas, que no creemos que desde el 2005, cuando se aprobó en España la ley del matrimonio igualitario, ya está todo conseguido y ya no hay más que trabajar. Y incluso dentro del propio colectivo hay mucha gente que piensa así, y esto es una bofetada mostrando una realidad muy incómoda incluso, para recordar que hay que seguir trabajando. Y ya como víctima, cuando vives algo tan dramático, o incluso en el colegio, cuando los niños viven algún tipo de discriminación por la razón que sea, la forma de salir adelante es muy difícil decir. Los consejos a toro pasado supongo que es más fácil de darlos, pero realmente es no mirar a la cúspide de la montaña, sino entender que simplemente pensar en los 10 siguientes pasos, y cuando das esos 10 pasos, pues dar otros 10 sin mirar arriba, y llega un momento en el que te das cuenta que eres capaz de reírte del pasado con naturalidad, sin rencor, sin miedo, sobre todo sin miedo, que es lo importante, porque ese miedo, ese rencor, yo creo que genera problemas para seguir adelante en la vida de muchos adultos del colectivo, que han sufrido cierta discriminación y siempre van a vivir con cierto resquemor hacia la sociedad, creando algunos prejuicios también y viviendo a la defensiva. En mi caso, más que necesidad, mi intención a nivel particular, sacando esta historia mía, era la de poder afrontar los próximos 15 años de una manera muy ligera, liviana, quitándome esta carga emocional, cerrando un capítulo de manera muy limpia y decir, bueno, vivamos los próximos años con otra aventura sin estos grilletes, digamos. Y eso es lo que intento también, tanto a los jóvenes como a los mayores. Y, por supuesto, creo que la visibilización que va muy acompañada de lo que es la pedagogía o la educación, sea a jóvenes o a mayores. Yo creo que también hay que educar a los maestros, a los policías, incluso, ¿por qué no?, a los políticos y líderes religiosos, de invitar a la segunda reflexión más allá de lo obvio
es algo importante que seguimos teniendo que, al menos los que estamos en la palestra y queremos o hemos decidido estar aquí, la responsabilidad de tener que recordar estas realidades, todas las diversidades, para que seamos cada vez más inclusivos y diversos. Supongo que ya no te quedan dudas de que es importante, no digo interesante, muy importante el compartir tu experiencia, Aarón. Supongo que a las compañeras, María y Cristina, a Cristina tampoco le quedan dudas de lo relevante que es que se compartan las experiencias vitales. Es verdad que muchas veces mostrar nuestras vidas para construir futuro en mayor igualdad tiene un peso, tiene dolor, pero desde luego que no te quepa ninguna duda de que útil para muchas personas lo es. María, Aarón, en vuestra experiencia vital, personal, como víctimas, en el ámbito familiar, ¿tuvisteis algún espacio de apoyo que sí fue relevante y que creéis relevante? Y en general, en la atención a víctimas, María, Cristina, ¿creéis que tiene un peso realmente necesario, importante, imprescindible el tener algún punto de apoyo en la parte emocional, sea familiar o no? Bueno, realmente en mi caso particular, perdonen que no me salgan las palabras, realmente esto ha constituido como un proceso bastante complejo para mí y particularmente yo no fui capaz, de hecho aún no he sido capaz de contarle a mi núcleo cercano familiar, o sea, como a las personas muy, muy cercanas de mi familia, aún no he podido contarles, de hecho mi mamá aún no lo sabe. Eso creo que contesta tu pregunta y desde mi caso pues diría que no existió como esa figura de apoyo desde la familia, que sí existió de pronto en grupos de la universidad, que sí existió en el activismo, que sí existió en organizaciones sociales. Y por eso en la anterior respuesta lo reiteraba, y es que nuestra responsabilidad también como organizaciones sociales está el poder promover esos espacios. Si bien aquí en Colombia creo que poder tener una familia que abiertamente conviva con tu salida del closet, como se dice coloquialmente, creo que eso constituye como una lotería, o sea, eso sería como, es un privilegio que muy pocas personas aquí en Colombia tienen, y a pesar de que lo tengo, aún no he podido encontrar como el escenario en el que he podido sacar el hecho de haber sido víctima de violencia sexual por alguien que es muy, o en su momento era muy cercano a mi familia. Entonces, creo que esa sería como mi posición particular frente a esa pregunta. Es una cuestión en la que aún me encuentro trabajando, en la que sé que hay muchas víctimas que seguramente se encuentran en esa misma posición que yo, pero en la que he entendido que nombrarlo también es un ejercicio político, y poder posibilitar otros escenarios, otros espacios seguros, también es una oportunidad para deconstruirlo, para desmontarlo y para garantizar, para tener garantías de no repetición. Si os parece, tomo yo la palabra. Claro, hablamos de víctimas por LGBTI-fobia, y las víctimas por LGBTI-fobia van a tener unas particularidades que quizá las víctimas de otros delitos de odio no comparten. Y hablando de los apoyos familiares, pensemos que las víctimas no tienen de forma general un grupo de pertenencia en el seno familiar. Y de hecho, muchas de las víctimas con su familia no les han notificado, no se han visibilizado como homosexuales o teniendo una identidad de género no normativa, o siendo homosexuales, bisexuales o lesbianas. Y notificar que han sido víctimas de un delito de odio por este motivo sería salir del armario en la familia. Y esto no siempre va a ser posible, también pues depende del momento de la persona, depende de la hostilidad que se perciba en esa familia en concreto,
Con lo cual, el apoyo va a depender del apoyo que como persona diversa en este ámbito tenga en sí la persona. También es cierto que ya pensando en el trabajo más técnico de acompañamiento a las víctimas de estos delitos de odio, de forma general el acompañamiento, fíjate que no lo hacen las familias o no lo hacen con nosotras y con las familias. Me explico. Cuando acude a al punto de atención a víctimas, una persona suele acudir sin su familia, suele acudir sola o solo, y cuando les ofrecemos que existe la posibilidad de que un familiar les acompañe a poner la denuncia o una persona de confianza, suelen elegirnos a nosotros y a nosotras, las técnicas y los técnicos, no suelen elegir a la familia. Por supuesto que habrá familias que acompañen a víctimas y eso está fenomenal, pero la realidad que nos encontramos, y hablo de aquí de Extremadura, de forma general no es esta. También es cierto que las familias, o sea, las víctimas, muchas veces no quieren preocupar al entorno. Y esto en ocasiones ocasiona que se denuncie menos, por no querer preocupar a la familia, no quiero poner la denuncia, quiero pasar página. Esto también nos lo encontramos. Aarón. Bueno, en mi caso, obviamente, pues apoyo familiar tuve poco, teniendo en cuenta que la violencia se generó, al menos la más grave, se generó desde el ámbito familiar. No tuve la suerte de contar con el apoyo ni siquiera de mi hermano, que tiene un año menos que yo, y el resto de la familia pues vivían en Corea. Yo en esa época, mi adolescencia, ya estaba viviendo otra vez en Madrid, y a nivel familiar no tuve ningún apoyo. Esa es una de las... también eso crea una realidad que se habla poco, creo, que es el que muchos adolescentes del colectivo tengan que acudir a circuitos o, por decirlo de alguna manera, que tienen sus riesgos. Es decir, en mi caso, es que lo digo así porque en el 2005 no existían aplicaciones de móvil como el Grindr o estas, sino que todo funcionaba pues con los chats, que había más anonimato, no se sabían las distancias, podías protegerte de algún modo u otro. En cambio, en ese momento, yo sí que recuerdo, teniendo 15, 16, 17 años, siendo menor sobre todo, el sentirme aprovechar, el exponerme a cierta violencia o el peligro. Yo creo que más de un caso de abuso, más que sexual, de inferioridad en todos los aspectos, por ser tan joven, con personas que eran mayores de edad, incluso que podían doblarme la edad en ese momento, me expuso a peligros que por suerte no pasó nada grave en la mayoría de los casos, pero eso es una de las cosas que yo a un padre sí le diría, de no eres realmente consciente de la violencia a la que puede estar expuesto tu hijo o tu hija debido a que no tiene un entorno de confianza en el que pueda exponerte y decirte: papá, me pasa esto, o mamá, me pasa esto. Y eso es una de las cosas que yo se lo dije a mi padre muchísimos años después, como 7 años, 8 años después de que me pasase, que me encerrasen o que me llevasen a los médicos. Y eso sí que me lo reconoció como un gran error, porque aunque no estaba de acuerdo con mi orientación, no creo que ningún padre quiera que su hijo sufra una violencia por un tercero.
Y bueno, es una forma de... Por eso las asociaciones, los colectivos tienen que estar ahí para crear ambientes seguros, y también lo que es el Estado y todos sus organismos tienen que trabajar en visibilizar estas realidades. Parece que es solo la ayuda a la víctima, que por supuesto es prioridad, pero también es la visibilidad de estas reflexiones a todo el círculo que rodea a estas víctimas, de cómo tienen que trabajar o piensen un poco más allá. Es decir, porque si cada vez está más retraído, más callado, por algo puede ser. Y no es una cuestión de sonsacar la información, sino que se sienta lo suficientemente cómodo para que en algún momento, por su propia cuenta, pueda confesar o pueda confiar esa situación que pueda estar viviendo. Muchísimas gracias de corazón a los tres, a las tres. María, Cristina, Aaron, nos encantaría poder seguir hablando un rato más, pero la idea era poder dar unas pinceladas sobre la necesidad que todavía tenemos de acompañar los delitos de odio y lo positivo que tiene el que las personas que lo han sufrido, que lo habéis sufrido, lo puedan contar y puedan tener esos espacios seguros. Seguiremos trabajando desde Fundación Triángulo, por supuesto, cada día. Gracias de corazón por vuestro testimonio y por vuestro aporte. Gracias. Gracias. El activismo, fundamentalmente, vive de nuestras vidas. Por redundante que parezca, a través de nuestras vidas hemos construido el avance, los muchísimos avances logrados en los 25 años que llevamos como Triángulo y los muchísimos más que se llevan como activismo LGBTI en nuestra España y en el mundo, porque nuestro trabajo, como sabéis, tiene una seña de identidad muy clara en Triángulo, que es la cooperación internacional. El seminario que terminamos con 3 ediciones, hoy ha pretendido reflexionar y compartir esa reflexión con varias voces desde distintos ámbitos institucionales, personales, pero también humanos, a través de esas vidas de las personas LGBTI y el acompañamiento a los posibles, reales delitos de odio que sufrimos. Pues, principalmente en las redes sociales, pero no solo. Esperamos que hayamos podido avanzar, pero ahora a quien le toca concluir lo que en esta sesión del seminario se ha aportado es a mi compañera Silvia Tostado, presidenta de Fundación Triángulo Extremadura. Los discursos de odio, los delitos de odio, no entienden tampoco de frontera. Creo que esta mesa nos ha aportado la visión de distintos territorios, de distintos espacios, que nos llevan a una conclusión, y es que la estrategia del odio, los delitos de odio, los discursos de odio, comparten patrones en todos los lugares, en todos los sitios. Pero cuando hablamos de lo que hemos hablado en las 3 sesiones, y especialmente en esta última, acompañadas por víctimas, hay algunas cuestiones que hay que resaltar, que hay que poner con marcador amarillo para que no se nos olvide. Una de ellas es que, además de hablar de las violencias que sufrimos, que hay que seguir visibilizando, que hay que seguir denunciando, como bien decía Cristina, hay que decir que tenemos que, y hemos usado las personas LGBTI, en eso somos expertas, hemos usado y hemos convertido toda la violencia sufrida, toda la discriminación, en resiliencia, una resiliencia que nos ha permitido construir nuestra resistencia como una manera de procurar a quienes vienen detrás vidas mejores o situaciones que sean más sencillas de poder abordar, ¿no? Con unas herramientas que nos permitan poder defendernos, o al menos poder llegar a condenar los discursos y los delitos de odio de una forma más digna. Pero además de eso hemos tenido que buscar formas para poder para poder convertir la violencia sufrida en algo útil para los demás. El arte, el teatro, la literatura se ha convertido no solamente en herramienta de cambio social, a veces también se han convertido en herramientas de sanación, como le ha pasado al compañero que nos ha acompañado en la mesa, Aaron Lee, que
nos hablaba de cómo afortunadamente hemos evolucionado, porque cuando él sufrió lo más duro de la violencia ejercida además por parte de su familia, no tenía a su alcance herramientas como la que nos ha presentado Cristina en Extremadura o como las que hay a lo largo y ancho de nuestro país y del mundo. También hemos escuchado las palabras de María Vélez. En definitiva, hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho por conseguir. Nunca antes tuvimos la percepción de que era tan cierto esa frase que decía que los derechos, igual que se ganan, corren el riesgo de poder perderse. Hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho camino por recorrer, también respecto a los delitos de odio, respecto a los discursos de odio, especialmente cuando se ejercen en redes sociales. Juntos y juntas conseguiremos cambiar esta situación, estas realidades. No podemos perder de vista la realidad, pero sin duda tenemos que seguir siendo la resistencia.